Escuela de la Cábala Luriana, la cábala individual entre la persona y el creador. Individual. La generación de Noaj fue muy importante. En realidad es que si la comparamos con dos generaciones, con las dos que han habido, entonces usted puede preguntarse qué dos líneas representan las dos generaciones estas. La generación de Noaj representa la línea izquierda. Y esa es una generación que hay que hacer de superación. Y hay que tener ahí en esa superación mucho trabajo. Superar los malos pensamientos que están trabajando en esa línea izquierda. Así que aquí no es blanco y negro, esto o aquello. Pero la otra generación, la de Abraham, no la de Noaj, la de Abraham, es lo que llamamos ya la línea derecha, es decir, el Gesed, el amor. Y eso es estar en la eternidad. Esto es genial y hermoso, pero todavía que tenemos que llegar a la línea que es central. La línea que es central significa que ya he trabajado y que ya he tenido todas las fases que son preparatorias. Al igual, por ejemplo, que en la Nukba, el estado incompleto de la Malhut, de la cual aprendemos en el texto del Zohar, que ella estaba en Katnut, en la condición pequeña. Todo el tiempo estaba Nukba en la condición pequeña, con todas esas hojas duras que habían estado allí. Y eso todo era necesario. Y eso era todo para la línea izquierda. Y todas esas hojas duras que llegaron después como esquejes, que luego siguieron creciendo, para todo lo que ya se necesitaba. Pero fue todo eso desde la línea izquierda. El tiempo de la corrección y del trabajo es una parte que es estructural, la corrección y el trabajo, que se llega así a un estado en el cual uno puede recibir ya lo que es bueno y lo que es agradable, sin tener que hacer ningún tipo de trabajo previo sobre sí mismo, sobre su propia persona. Uno no podrá experimentar lo que es lo bueno y lo agradable. Pero el trabajo aquí no es el objetivo en sí. El trabajo es un medio. Tenemos la derecha y la izquierda, pero sabemos que no hay realidad verdadera en la derecha, porque solo lo que es la gracia y el amor, como dice el Hasadín, tampoco es una realidad que es verdadera. Debe de estar siempre en el medio, es decir, el Hasadín que contiene el producto del trabajo que usted ha hecho. Y todas esas muescas en mí que obtuve a través de mi propio trabajo, mi esfuerzo que estoy haciendo aquí en Cábala Luriana, entonces estoy haciendo muescas en mí mismo, en mi corazón. Y eso significa que así finalmente recibo la línea central, en la cual entonces ya podré recibir lo que es lo bueno y lo agradable. Pero escúcheme bien, no va a funcionar nada sin que haga un trabajo serio y continuo. Antes de que alguien entre en el palacio del rey, en el pasado, todos los ministros se sentaban con el rey. Ahora es diferente. Pero, ¿cuánto hay que luchar para ser ministro del rey de reyes? O incluso ser un sirviente que tenga habilidades que debe de adquirir él, la persona, antes de ser realmente elegida, para ser un verdadero sirviente del Melech, del rey. Y eso requiere esfuerzo, ¿sabe? Es así y no es diferente. Es un trabajo constante. Pero por supuesto, una persona no tiene que recoger las estrellas del cielo para convertirse en eso. Tampoco es necesario. Sin embargo,
Si la persona viene a lo bueno y lo agradable, solo depende de la misma persona, de los esfuerzos que haga. Pero resulta ser, en términos de este trabajo espiritual, que el tiempo que decimos de la generación de Noah fue más importante que la generación de Abraham. Porque cuando fue la generación de Abraham, o en el trabajo que estamos haciendo, cuando se experimenta la generación de Abraham, alguna persona, entonces todo lo bueno y agradable, por así decirlo, vendrá y no necesitará nada. Así que parece que con respecto al trabajo espiritual que hacemos, que la generación de Noah, aun siendo la peor, es más importante porque en esa generación hay algo en lo que trabajar en uno. Porque la esencia de los productos de los sadiquín, personas justas que justifican, esas son las buenas obras que hacen. Y esa es la afirmación sobre lo que dijimos. Para poder hacer buenas acciones debes de tener trabajo. También está escrito en la Torá, cuando dice con Elohim, con el nombre de Elohim, el Creador, con el nombre de Elohim, con K, Noah caminó. Y no se escribe Jabayá, sino Elohim. Porque Jabayá ese nombre es perfección. Yuhei Bajei es perfección. Pero, por supuesto, que cuando decimos Elohim, con K, también es perfecto. Pero cuando se habla ya de Jabayá, entonces alguien ya está completamente corregido. Entonces esa persona solo experimenta ya la misericordia, ese nombre completo de Jabayá. Y eso significa ya que tiene la línea central. Y Elohim, con K, es el nombre que se refiere a la experiencia del Creador como una fuente de la ley y de la legalidad, pero de la ley que es estricta y severa. Así que, ¿lo estás haciendo bien? Sí. Entonces, si lo estás haciendo bien, pues vas a ser recompensado. ¿Lo estás haciendo mal? Sí. Entonces vas a ser castigado. Eso es todo dentro de nuestra percepción del Creador. Y esto se aplica a la situación en la que aún no he llegado a la experiencia de ese nombre bendito de Jabayá. Depende de mí, de mi propia persona, que esté en cierto estado, en cierta forma, y sin mencionar a todos los demás estados, aún no experimente que el Creador es misericordioso. Depende de mí. Y cada condición que experimento, si experimento que es misericordioso, significa que ya soy libre. Y en todas las condiciones experimentaré lo bueno y lo agradable. Pero por lo demás, si no es así, lo experimentaré como Elohim. Todo está bien. Pero todo es solo mi fase de desarrollo de experimentarlo. Está escrito aquí en la Torá, en la instrucción, que con Elohim caminó Noah, Elohim con K, el rey severo. Entonces Noah, es decir, que es ley estricta. La generación de Noah en mi proceso es lo estricto. Tenemos que entender esto bien, porque todo depende de nosotros mismos. Incluso si experimentamos al Creador como lo estricto del Din, como Elohim, y que Él es un maestro estricto, que por así decir, que nos da una paliza si es necesario, ¿sabes? No es como si realmente nos estuviese dando una paliza, sino que nos hará sentir como que nos da una paliza. Y eso significa que en mi propia percepción como persona, aún no es suficiente verlo como un rey misericordioso. Pero cuando ya me he corregido, no importa en qué situación me encuentre en este mundo, entonces solo veo lo bueno. ¿Y qué es bueno y qué hace el bien? ¿Se imagina?
porque es que solo lo bueno viene de él. Y es por eso que decimos que Noah caminó con Elohim, con K, con el Din, porque no fue aún corregido, igual que nosotros, en este trabajo que estamos haciendo. Pero con respecto a todos esos otros, él era mejor, por supuesto, a todos esos otros. Sin embargo, aún no estaba Noah lo suficientemente corregido y seguía él caminando, pero de la mano del Creador. Y aún no tenía la fuerza para ir de una forma que fuese independiente por él mismo. Y ese es un estado donde experimentamos al Creador como Elohim, con juicio. Entonces todavía estamos en esa fase que decimos siempre y repetimos que es de Katnut. En la fase de pequeñez, al principio, con los años, vamos experimentando Elohim como Din. Entonces cuando el hombre experimenta al Creador como Elohim, con Din, entonces él todavía está en la condición de Katnut, pequeña. Pero también Elohim es ciertamente un nombre que es sagrado. Sagrado. Entonces luego solo experimento la cáscara suya llamada Elohim. Y eso es 100% santo también. Pero todavía no puedo penetrar en el núcleo que es más profundo, que es el que busco. También hay una cáscara allí, y aún no en el Ein Sof puro. Pero la luz de Ein Sof brilla allí para que pueda experimentar el nombre de 4 letras, bendito sea el Javayá. Elohim significa, con K, que tengo que pasar un tiempo en el Kelim pero de Binah. Pero aún no puedo llegar a la Jochma. Tengo que estar en Binah con la fe para poder llegar a la Jochma. Pero tan pronto como llego a la Binah, Binah va a subir conmigo a Jochma. Y debes saber que Binah no necesita de Jochma, pero Binah toma mi solicitud de Jochma hasta Jochma. Y luego recibimos la Jochma de luz de Jochma, pero dentro de la luz del Hasadín, de Binah. Y luego experimentamos ya el atributo de la misericordia completo. Entonces experimentamos al Creador en su nombre eterno cuando es la misericordia completa de Javayá. Y su nombre eterno, Allá Obeyye, Él fue, ese nombre quiere decir que Él fue, que Él es y que Él será. Presente, pasado y futuro, siempre será el Creador, tanto en el proceso de esta vida carnal que nos toca vivir, como en el proceso de los 10.000 años del mundo completo. Para el Creador ya lo ve todo corregido, porque para el Creador no hay tiempo. El tiempo solo está en el mundo físico. Entonces, cuando experimentamos el nombre de Javayá completo, significa que nosotros también en ese momento experimentaremos esos 3 tiempos en uno, presente, pasado y futuro, en esta vida que estamos viviendo. Entonces estaremos en el presente como hemos aprendido, y entonces el presente es que estamos en esas 3 fuerzas de Hagat, que son las que nos toca vivir, Gesed, Geburah y Tiferet, es decir, en la parte media del Parsuf. Y también hay 10 Sefirot allí. Experimentamos el futuro, el presente y el pasado, pero todo en uno. Entonces ningún pensamiento extraño y deseo del pasado entrará en nuestro presente y no habrá expectativas futuras. Entonces los planes y los miedos pueden penetrar nuestro presente. Entonces esa es la experiencia de Javayá, con el nombre del Sen de 4 letras. Entonces experimentar Elohim significa que tengo, cuando estoy experimentando Elohim, que limitarme. Porque sin experimentar Elohim es imposible que podamos experimentar el Sem de 4 letras de Javayá. Sin embargo,
Es una fase que es preparatoria para nosotros. Una fase de preparación. Primero deberemos de experimentar todos, los que seamos serios, este nombre de Elohim, con todos estos deseos en cada situación, y también en términos de propiedades, llegar a un acuerdo con este nombre de Elohim. Pronto aprenderemos más sobre esto en el Zohar. Veremos cómo se estructura todo este ingenioso sistema. Así que no hay cambio. Así que Noah caminó con Elohim, con K. Rashi lo explicó, que con Abraham dice, que es un verso de la Torá, que caminó delante del bendito Abraham. Así que de la mano. Así que no de la mano, como Noah, sino que Abraham había ido más lejos. Noah necesitaba su apoyo en esa generación con Elohim de K, de Din. Entonces tuvo que ser apoyado, mientras que Abraham, sin embargo, se fortaleció y caminó en su justicia. Si un hombre se justifica a sí mismo, incluso puede reclamarlo con el Creador, porque entonces él tiene las mismas cualidades que el Creador. Él es justo y tú eres justo, entonces puedes reclamar algo. Así es como lo hizo Abraham. Al igual que un hijo con su padre. Puede hacer que se convierta en un heredero del padre. Bueno, decimos que primero habló Noah, pero ahora dice algo sobre Abraham. Porque hay dos tipos de fuerzas en los humanos. Esas se llaman Kelim, de Kabbalah, de recibir. Deseo de recibir. Él llama fuerzas aquí a Kelim también. Eso es interesante. Tenemos que mirar aquí cada detalle. Debemos de ver cómo el gran cabalista pone esto en palabras. Hay dos fuerzas, y él las llama Kelim de Kabbalah, deseo de recibir, y Kelim de Aspaá, deseo de dar. Kelim de recibir y Kelim de dar. Y esas son las dos fuerzas en el hombre. Kabbalah y Aspaá, recibir y dar. Y también llama Kelim a nuestras fuerzas. Así que tenemos dos tipos de Kelim. Y hemos visto que también hay 10 Kelim en cada parsuf. De arriba hacia abajo, hasta lo que decimos un tercio de Tiferet, son los Kelim de Aspaá del dar. Que su Keter, Jomá, Biná, Gesek, Geburá, hasta ya un tercio de Tiferet central, esos son los Kelim que son más ligeros, livianos, finos. Y son Kelim de dar, deseo de dar. Y luego ya en la parte que es inferior, desde 2/3 de Tiferet central y hacia abajo, tenemos eso, Nesat, Hod, Yesod y Malhut. Esos son Kelim ya, pero de recibir, de Kabbalah. Y esos somos nosotros, los que estamos aquí. Así que dentro de mí, de mi persona, tengo 10 sefirot, y las más ligeras son los Kelim, con los que me reconcilio pero con el Creador, con los de dar. Él quiere dar, y entonces yo daré. Y en el fondo de mí mismo tengo también mi propio Kelim, es decir, mi Kelim que es de recibir, de Kabbalah, porque necesitamos recibir. Los Kelim inferiores, de debajo del Parsá. Así que los de abajo del medio, que son el Nesat, Hod, Yesod y Malhut, del medio, para ellos no es suficiente dar. Una vez más, para la mitad superior de los Kelim superiores de nosotros sí que es suficiente solo para dar. Pero para los Kelim que son inferiores no es suficiente dar, porque necesitan de la Jogma, de la luz de la Jogma. Así que eso va para los Kelim inferiores, desde abajo del medio, que son Nesat, Hod, Yesod y Malhut, que también quieren recibir estos Kelim Jogma, quieren recibir Kabbalah, y si lo hacen normalmente, pero con moderación, es decir, que el Hasadín, la misericordia y el amor, y un poco de Jogma, de sabiduría en él, entonces puedo recibirlo. Eso sí, el lado inferior de nosotros debe recibir para dar.
Así que para la mitad superior de nosotros es suficiente para dar. Dar por el bien del dar, solo el dar. La parte inferior de nosotros debe recibir, pero para dar. Y esa es toda la corrección. No hemos puesto esto en palabras antes, pero ahora ya lo sabemos. Entonces tenemos las 10 sefirot. ¿Y qué debemos hacer ahora de acuerdo con el plan de la creación? Tenemos dos tipos de fuerzas dentro de nosotros mismos y dos tipos de kelim, de la cual la mitad superior de nuestras fuerzas consisten solo en el deseo de dar, de aspa'á, que son los kelim más ligeros de nosotros y son fáciles de corregir. Piensa en los pensamientos de la cabeza que están en Keter, Josma y Binah. Ahí están los pensamientos. Ese es el deseo, pero en forma de pensamientos, es decir, todavía una fase que es muy temprana del deseo, o Keter, Josma y Binah. Y luego tenemos ya Gesed, Geburah y Tiferet. Y esos son los deseos que son del corazón y son más difíciles de corregir, como esos deseos que están ahí, como en el corazón está el odio, pero también está la envidia y todo tipo de otras cosas. Y ya tienen una viud que es más pesado, es decir, grosor del deseo, y son más difíciles, pero más o menos también son corregibles. Y tenemos que corregir esa parte superior de nuestras fuerzas para dar eso, y es suficiente. Para los pensamientos, corregirlos significa completamente para dar. Y Hagad, Gesed, Geburah y Tiferet son deseos más pesados, pero bueno, toda esta parte es para dar. Mientras que la segunda fuerza ya que está en nosotros, también tenemos que aprender algo más en esa parte que es inferior de nosotros, pero también aprende a dar allí primero para dar, porque todavía no tenemos la fuerza para recibir, y luego aprender a recibir para el dar, y ese es el objetivo, aprender a recibir para el dar. Y es por eso que te he preguntado cuál es la relación entre trabajar en ti mismo y recibir lo bueno y lo agradable, y cómo se traduce eso con respecto a la segunda parte de nuestro kelim. Los más importantes para nosotros son los kelim más bajos, los inferiores, y cómo esa relación está ahí. Trabajar en usted mismo es importante, pero el objetivo en sí mismo es recibir lo bueno y lo agradable. Así que con respecto a nuestro kelim inferior de recepción, que es por lo que la corrección solo de dar, por el bien de dar, no es suficiente, porque con los kelim inferiores tenemos dos fases de corrección. Dar primero para dar, pero eso no es suficiente para los kelim inferiores. Para el kelim superior, la corrección solo para el dar es suficiente, pero para el inferior no es suficiente, porque solo dar es la primera fase, y la segunda fase ya es recibir agrado, y de eso se trata la recepción. Al comienzo de la lección aprendimos que trabajar en uno mismo es similar o traducible para el dar, por el bien del dar, y estamos hablando en la segunda parte o el kelim inferior. Dijimos que trabajar en uno mismo no es el plato principal, que para los kelim inferiores dar para el dar no es suficiente. Así que en otras palabras es el trabajo en ti mismo. No es suficiente con respecto a los kelim inferiores. Trabajar en ti mismo significa que solo daré. Eso es como con Noah. Noah primero tuvo pensamientos de todo tipo. Todavía puedes seguir. No vamos a tener prisa con la lección. Todo va a ser simple. No estamos preocupados por el Talmud aquí y no debería causarnos esto dolor de cabeza. Trabajando en ti mismo, que estás dando para dar, pero no es suficiente dar para dar. Eso es solo la primera fase que se hace. Y el objetivo es que vas a recibir para el dar. El objetivo es, como dijimos antes,
para recibir todo lo bueno de la torre del Creador. Del Creador. Especialmente en la parte inferior de los Kelim. Y esto significa que aprendemos a recibir, pero para dar, en nuestro Kelim inferior. Y eso no necesita la mitad superior. La mitad superior, nuestro Kelim altruista, solo necesita dar para dar. Pero el Kelim más pesado de nosotros, que también es el que tenemos que corregir, necesita entonces ambas fases. Ahora está más claro, para ver cómo conectamos gradualmente estas dos cosas con términos normales de sentimiento y de trabajo. Y paso a paso también conectaremos esto con conceptos cabalísticos. La intención es que hablemos paso a paso en términos cabalísticos. Y luego necesitaremos menos palabras ya. Podremos recibir dos cosas. Podremos recibir el hasadín, la misericordia y el amor. Pero solo hasadín, eso significa que ustedes dan por el bien solo de dar. Pero al dar por el bien de dar, solo recibo el hasadín, el amor, la misericordia. Así es como hemos aprendido con la nukba. Dar para dar. No tengo la fuerza para recibir, porque el propósito de la creación es recibir para dar. Y lo necesitamos para la parte inferior de nuestro Kelim, porque no hay suficiente para dar. Y eso es lo importante que hemos aprendido. Ahora, porque necesitamos recibir el hasadín, pero con un brillo de Jochma en el interior, solo en el Kelim que es inferior. En los Kelim superiores no necesitan eso. Tienen suficiente para dar y no necesitan Jochma. No necesitan a Jochma porque son Kelim que son más ligeros. Al igual que en nuestro mundo, también ves a personas que tienen deseos más ligeros y no a quienes tienen deseos más pesados. Necesitan una vida simple con deseos simples, los llamados buenos chicos, y eso es suficiente también para ellos. Pero ahora también entendemos que la parte inferior de nosotros, o la fuerza de los Kelim que son inferiores, que no es suficiente para simplemente dar, porque también necesitan recibir ese brillo que viene de Jochma dentro de él mismo. Y por lo tanto se necesita un poco de brillo de Jochma. No es todo lo mismo. Ahora hemos aprendido que incluso los Kelim inferiores solo reciben el hasadín, misericordia y amor, como la primera fase de la corrección. Sin embargo, no es suficiente para ellos, pero ya es algo. Es como un aperitivo, pero seguirán teniendo hambre después. Así que tenemos dos fuerzas, y ese es el Kelim de la Kabbalah, de recibir. Y los Kelim de Aspa, del dar, eso es lo que he explicado un poco ahora. El Kelim de dar, que se relaciona con el Creador mismo, eso quiere decir que el Creador da, y lo mismo ocurre con la parte superior de nuestro Kelim, es decir, el Kelim de dar, que también quiere dar. Ves que si una persona solo quiere dar, entonces eso no significa que cumpla el propósito de la creación. Él quiere dar, pero si en la parte inferior de su Kelim no tiene la fuerza para recibir un poco de la luz de Jochma allí también, entonces las partes más bajas de su Kelim todavía están fuera de servicio. Y ese es también el caso de mi gente, de mis judíos queridos, por ejemplo. Solo quieren usar el Kelim superior y no el inferior. Usan ese Kelim inferior de una manera que es diferente, es decir, hacen hijos, pero no se corrigen así. Y los Kelim de la recepción, que se relacionan con la creación, de modo que la parte inferior de nuestro Kelim se refiere a nuestra esencia, mientras que el lado superior de nosotros corresponde a dar, es decir, al Creador. Por eso es tan confuso en nuestro mundo, porque miras, por ejemplo, a cualquier persona y parece que sea una persona honesta, que él hace mucho bien, pero desde el exterior, desde lo que se ve, pero solo usa el Kelim que es superior,
y no los Kelin, que son espirituales. Solo el símbolo, pero de lo espiritual. Solo hace el Gesed y listo. Entonces, ¿qué puedes aprender de él? Pues nada, 0,0. Que él, los hombres, son Kelin inferiores, que se relacionan con la creación, que es el receptor. El receptor es siempre la parte inferior de nuestro Kelim, y recuerda esto muy bien. Por supuesto, los Kelim superiores también reciben, pero eso es solo el Hasadín, a través de la reflexión, y no recibir realmente en ti mismo. Pero solo Hasadín y no Jochma, que es lo que necesitamos en nuestro Kelim inferior. Muy crucial aquí para lo que estamos aprendiendo ahora. Algo crucial. Lo más importante de todo es aprender principios. Principios. A partir de los principios podemos aprender rápidamente lo general y lo particular. Principios, comenzar con los principios más generales acerca de cómo está construido el universo. El universo. Los principios del universo se aplicarán a todos nosotros. Se aplican a cada acto que realizamos, a cada pensamiento que tenemos. Vamos cada vez más hacia principios pequeños y más bajos. Y entonces puedo ser capaz de explicar sobre la base de los principios. La respuesta real a la pregunta que surge en mí. Dependiendo de qué trate la pregunta y a qué nivel, puedo explicarla para mí mismo a través de un principio superior o de uno inferior. No explicarla, sino que puedo verla con claridad ya. Por lo tanto, es importante aprender aquí los principios. Si no podemos aplicar principios, no podremos comprender una respuesta. Cuando uno ve un bosque, por ejemplo, determinado, por ejemplo, un bosque de robles, seguramente puede decir que detrás de un roble se encuentra otro roble, tal vez con otra estructura o altura o espesor, ancho o cualquier otra diferencia, pero seguirá siendo un roble. Porque hay personas que siguen preguntando, ¿qué hay detrás del roble? Y la respuesta es otro roble. Tal persona no ve el bosque de los robles. Es muy importante que aprendamos aquí los principios. Los principios generales para poder ver por usted mismo que detrás de los árboles hay un bosque completo. Esto lo puede aplicar usted en su vida diaria. No todo el mundo puede hacerlo. Trate de desarrollar esto en usted. Lo mismo ocurre con los preceptos y las mitzvot. Aquí también es importante conocer esos principios. ¿Qué son los preceptos? ¿Qué se esconde detrás de los preceptos? Como no matarás, no harás esto, pero tienes que hacer aquello y demás. Si sabemos esto, no nos vamos a perder. Entonces siempre podemos utilizar todo y vamos a avanzar aquí más rápido. El principio más importante de todas las leyes del universo es el principio de tomar el alimento en cierta mezcla y desechar así las sobras. Esto puede ser una situación determinada, cierta sensación, cierta actitud, cierta mezcla de determinada cosa o cierto fenómeno. Extraer el alimento y desechar usted las sobras. Esto es muy importante. Entonces no tome el alimento y todo lo que no es alimento en ese momento. En esa situación, dependiendo de su condición y desarrollo, tiene que desecharlo. ¿Comprende? Más adelante, cuando usted tenga más fuerza, podrá buscar los residuos nuevamente, lo que una vez vio como residuos. Mis ojos entonces no podían ver, por lo tanto, eran para mí como residuos. Yo no los había visto como alimentos sabud, no tenían gusto para mí. Una vez que he renovado fuerzas, puedo observarlo nuevamente, exponerlo nuevamente y recalentar el alimento, de modo que otra porción se convertirá en más alimento. Tenemos construido lo mismo en nuestro mundo terrenal, en cualquier proceso. Una fábrica hace un producto, por ejemplo, que es el alimento, y también hay sus residuos de la fábrica, al igual que el petróleo crudo es procesado en buenos productos y lo que no se necesita es el residuo. Eso es un ejemplo material. Por ejemplo, hace 100 años el aceite para las calefacciones de las casas era un producto principal. Solo veían el aceite para la calefacción. Ese era el alimento y el resto era desperdicio o el asfalto. Este es un principio fundamental. ¿Por qué? Vamos a ver que todo corresponde a las leyes fundamentales del universo.
Esa es la manera en que ha sido todo construido. Primero fue recepción de luz, sola de Ein Sof, muy sutil. Y lo que no pudo ser recibido en la primera recepción de esa luz fue como residuo para la primera recepción. Lo que es residuo para alguien más elevado es alimento para alguien inferior. Este es un punto importante, un principio. Trate de recordar eso. Lo que es residuo es alimento. Donde quiera que haya residuos para el superior, hay alimento para la parte inferior. Alguien inferior no necesita decir que no. Para él no es un residuo, es algo bueno. Cuando uno se eleva de acuerdo con su propia alma que tiene, con sus propias fuerzas, verá que su alimento también va a cambiar. Entonces va a comer menos comida chatarra en todo lo que hace. Espiritual. Uno puede comer chatarra o un manjar. En cada situación hay que preparar la comida y desechar el residuo. ¿Y qué es el alimento? Eso depende de su desarrollo, de sus opciones y de la meta que tiene y demás. De este modo, todos somos diferentes aquí, en Cábala. Todos vivimos en mundos diferentes. Nuestras elecciones son diferentes también. Hay 1001 niveles de cada diferentes. Para la ley, todos somos las mismas personas. Para la ley, y cuando todo el mundo sea corregido, todos vamos a llegar al mundo nivel. Para la ley espiritual, todavía habrá almas diferentes de niveles superiores e inferiores. Esto es correcto, porque también vemos esto en la vida diaria. Uno ve, por ejemplo, la televisión y otro lee, por ejemplo, un libro. También hay una diferencia respecto de lo que uno puede ver en la televisión o de qué libro lee, ¿sabe? Tal vez a alguien le gusta la telenovela, siente vidilla allí, todas esas emociones, siente lágrimas y eso es alimento para él o para ella, y nada más. En cada situación necesitamos extraer el alimento y desechar los residuos de esa situación particular. ¿Y qué es el residuo? Aquello a lo que no puedo encontrarle el gusto, que no puedo comerlo. Entonces tengo que desecharlo en cada situación. ¿Qué hace usted en su tiempo libre, por ejemplo? Una vez más, tiene que verlo de este modo, extraer el alimento y desechar el residuo. Cada minuto somos como arrancados por fuerzas internas, porque así es como fue hecho el mundo, el bien y el mal. Por eso vamos a elegir activamente lo que es bueno para mí. Eso es alimento. Alimento significa algo que es útil y utilizable. Eso es alimento. Vemos que el alimento no es hecho naturalmente. Tenemos que hacer el alimento nosotros mismos. ¿Por qué no es dado el alimento desde arriba de una vez? El alimento no ha sido dado desde arriba, desde lo alto. Para nosotros solo hay la materia en crudo, no el alimento. Nosotros mismos tenemos que preparar ese alimento. Tenemos que tomar decisiones. Y eso es la cooperación entre el Creador y nosotros mismos. Granos, ¿eso es alimento? Eso es materia cruda, al igual que el petróleo, en lo material, y nosotros tenemos que trabajar en esto. ¿Cuál es la diferencia entre los granos y el pan o las galletas? ¿Por qué tenemos que hacerlo esto tan difícil? ¿Por qué no podemos nosotros, al igual que el burro, comer la paja? El burro no pide pan. Solo el hombre quiere comer pan, debido a que le ha sido dado al hombre hacer un alimento de esto y desechar así los residuos. El proceso de la separación, separar la paja del trigo. Ese es el principio más importante de todos. Esto ha sido dado desde la Torá. Siempre tiene que hacer esto dentro de usted mismo. No hay otra manera. Tiene que quemar su propia paja. ¿Cómo? Trabajando sobre su propia persona, en su trabajo interior. Pero no hay que quemarla toda. Ahora podría ser un residuo para usted, pero más adelante puede ser un alimento, porque la paja es también alimento para el burro. Yo utilizo trigo para la parte superior de mí,
y paja que puedo utilizar para la parte inferior de mí, por el momento. Usted puede utilizar todo. Este es el principio más importante. Toda la corrección se basa en esto. ¿Cómo se obtiene la fuerza para hacer la separación entre el trigo y la paja? Entre alimentos y residuos aquí. Cuanto más trabajamos en nosotros mismos, más correcciones estamos realizando. Obtendremos cada vez luz más potente y que sea capaz de instigar nuevas correcciones día y noche, día tras día. Por lo tanto, el creador del mundo, la cualidad de la única fuerza creadora, nos ha dado la Torá y las mitzvot. La Torá le ha sido dada a todo el mundo y no hay nada más. ¿Qué son las mitzvot? Hemos visto que la última hei del tetragrama Jabayá inferior es mitzvah. El precepto es el mecanismo, la instrucción, y mientras estamos cumpliendo el precepto podemos hacer cierta separación entre los alimentos y los residuos. A través de algo en nosotros mismos somos capaces de purificar, de recoger los alimentos y desechar así los residuos. El residuo es aquello que no podemos comer ni digerir y eso es lo que llamamos el mal. Al final, cuando hayamos hecho todas las correcciones que realizamos día tras día en este trabajo espiritual con nuestro esfuerzo, cuando todas las almas en los cuerpos del hombre hayan sido purificadas, llegará la fuerza del Mashiach. Cábala luriana.